Hasta el momento en el curso hemos visto vocabulario y estructuras gramaticales relacionadas con la comida y en esta ocasión nos detendremos a estudiar 4 verbos que son muy utilizados cuando hablamos de comida en inglés. El verbo like, need, want y la estructura good like. El primero de ellos, que como todos sabemos significa gustar, lo podemos utilizar de dos formas. Es decir, utilizar like acompañado de un sustantivo o utilizar like acompañado de un verbo en infinitivo, es decir, con la preposición to. Para el afirmativo, un ejemplo de ello sería I'd like chocolate and cheesecake. Vean cómo chocolate y cheesecake son ambos sustantivos y lo acompaño con like. O bien puedo utilizar un verbo. She likes to drink tomato juice in the morning. El verbo to drink. Y lo mismo va a suceder en su forma negativa. Recuerden que para like, en presente simple, voy a ocupar el auxiliar don't. I don't like. Más, en este caso, el sustantivo. I don't like onion, por ejemplo. O si es tercera persona, voy a utilizar el auxiliar doesn't, más el verbo like, más un verbo en infinitivo. Por ejemplo, she doesn't like to eat candies. El resto de los verbos tendrá un comportamiento similar. En el caso de need, de igual forma, need, que significa necesitar, se va a acompañar de un sustantivo o bien de un verbo en infinitivo. Y lo mismo sucederá para su forma negativa, con el auxiliar don't or doesn't. Un ejemplo del afirmativo sería, por ejemplo, I need some sugar and some cereal to make breakfast. Sugar y cereal como los sustantivos. Y en el caso del verbo en infinitivo, vean este ejemplo, I need to buy a pineapple and some pears. Es decir, necesito comprar. Y de igual manera tenemos el caso en negativo. Para el verbo want, que significa querer, sucede nuevamente lo mismo. Lo puedo acompañar de un sustantivo, I want, más un sustantivo. I want some soup and meat for dinner. O lo puedo acompañar de un verbo en infinitivo. Solo recuerden que en el caso de las terceras personas, el verbo debe estar conjugado con una S. She wants to eat a hamburger and some french fries. Y bueno, su correspondiente forma, en su forma negativa, con don't o doesn't. Y por último, en el caso de good like, que significa me gustaría, tenemos para la primera persona, por ejemplo, I would like, o la contracción, apóstrofe la D, y luego like, I'd like, más un sustantivo nuevamente. O sea, esta estructura gramatical también se acompaña de un sustantivo, como en el ejemplo, I'd like some red wine. O bien podrían decir, I would like some red wine, please. Es decir, me gustaría algo de vino. Y en el caso de la tercera persona, también igual se mantiene la estructura would like o la contracción con el apóstrofo y la D, I'd liked, más un verbo en infinitivo. Por ejemplo, she'd like to order a slice of pizza and some soda. Es decir, a ella le gustaría ordenar una rebanada de pizza y algo de soda. Para la forma negativa de esta estructura, noten cómo agrego la palabra not, pero en contracción. I wouldn't liked. Y se mantiene la estructura, es decir, con un sustantivo. I wouldn't liked. Por ejemplo, I wouldn't like any dessert. Thank you. No me gustaría ningún postre. Gracias. O para las terceras personas, she wouldn't like
más un verbo. She wouldn't like to eat at home. She wants to go to a restaurant. A ella no le gustaría ir a un restaurante. Ella no le gustaría comer en casa. A ella le gustaría ir a un restaurante. Pero vean cómo también igual se mantiene esta estructura, ya sea con un sustantivo acompañarlo o con un verbo en infinitivo. Y por último, observen estas preguntas en las que aparecen los verbos antes vistos, pero en su forma interrogativa. Por ejemplo, what do you need to buy for breakfast today? ¿Qué necesitas comprar para el desayuno el día de hoy? Y bueno, aquí pueden responder de nueva cuenta con un sustantivo o con un verbo. I need some apples o I need to buy some apples. En la siguiente pregunta, which fruit or fruits do you like? Nuevamente, I like bananas o I liked oranges. En la siguiente pregunta, what vegetables do you want to eat for dinner today? ¿Qué verduras quieres comer el día de hoy? I want to eat. Y bueno, vean cómo está el verbo want más un verbo en infinitivo, en este caso el verbo comer. I want to eat, pues no sé, carrots or lettuce, etc. Y por último, una pregunta con la estructura good liked. What would you like to eat today? Es decir, ¿qué te gustaría comer hoy? Y la respuesta, I would like to eat some soup, me gustaría comer sopa, o I would like to eat some chicken, etc. Practiquen utilizando estas estructuras verbales en Moodle esta semana.